y vamos a compartir con ustedes nuestra pizarra. Bueno, vamos a colocar hoy aquí en esta parte lo referente a las gráficas de funciones vamos a arreglar esto, de funciones exponenciales. Resulta que nosotros habíamos visto la ecuación de la función exponencial como una función f de x que es igual a elevado a la x. A es la base, x es el exponente, y resulta que nosotros habíamos hablado acá de que el valor de a, que es la base, tenía que ser positivo, y además de eso, el valor de a tenía que ser distinto de 1. Pero también se puede presentar no solo este caso, con esta condición que tiene acá, que dice que la función, la base tiene que ser positiva, sino que también se puede presentar el caso de que yo tenga la misma función f de x igual a elevado a la x, pero ahora el valor de a va a ser una expresión mayor que 0 y menor que 1. Entonces ustedes dirán, ajá, ¿y cómo es esto? Si es la misma función. Pues si ustedes observan acá, cuando yo hablo de que a es mayor que 0, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, pero resulta que para esta parte de la gráfica que yo voy a tener aquí, voy a tener una expresión. Y para esta parte de esta gráfica yo voy a tener otra expresión. Para eso nosotros nos vamos a apoyar un momento en GeoGebra y vamos a graficar una función cualquiera. Por ejemplo, si yo voy a considerar la función f de x igual a 2 elevado a la x, nosotros podemos visualizar aquí de que 2 es mayor que 0 y que a su vez el 2 es diferente de 1. Pero si yo en cambio, yo tomo otro tipo de función y digo ahora, la función f de x para mí ahora va a ser, por ejemplo, un valor que está entre 0 y 1, yo pudiera considerar 1 dividido entre 2 elevado a la x. ¿Por qué? Porque si yo digo 1 entre 2 como una función elevado a la x, la cosa va a cambiar. Para eso nosotros vamos entonces a resolver el problema. Fíjense que este x que yo tengo acá, yo lo puedo quitar y lo puedo escribir en todo caso para toda la expresión. Pero cuando yo quito los paréntesis, 1 a la x es 1, el único que quedaría es este. Pero consideremos de que esto que está aquí es el 1 sobre 2, que es igual a 0,5 y coincide con los valores que están entre 0 y 1. Si nosotros tomamos una gráfica de la función y yo voy a parte del cintillo de la entrada, yo puedo tener aquí la función 2 elevado a la x. Y si ustedes la ven, ya aquí la acabo yo de graficar. ¿Ok? La que está aquí en verde. Ahora, en esta parte que está aquí, voy a escribir lo mismo que hice en la otra. Voy a abrir un paréntesis, voy a escribir 1 arriba, voy a dividirlo entre 2, me voy a poner afuera, y todo eso lo voy a elevar a la x. Si nosotros vemos, aquí yo estoy teniendo una función, que es esta función g, que es esta, ¿no? La quito y la pongo. Esa función que está ahí va a ser la función, que si en todo caso, la verde sería esta que está aquí. Y si yo voy a tomar la otra, la roja sería esta que está acá. Observen que es como si fueran una, como si fuera el espejo de la otra, ¿no? Es decir, aquí tengo la verde, y ella se está viendo simétricamente con respecto a esta. Este es el comportamiento. Fíjense en todo caso que si yo les digo a ustedes que me den cuáles son los valores que se pueden sustituir
tanto para esta función como para esta función, ustedes me dicen que son todos los reales. Entonces, esta es la base de la estructura de la función que yo necesito colocar allá. Volvamos nuevamente aquí a nuestra hoja. Bueno, aquí me quedó esto muy grande, pero lo vamos a reducir para que lo tengamos aquí como un referencial. Oh, perdón. Lo que hice fue que pegué toda la hoja para que viéramos aquí lo que nosotros hicimos en GeoGebra. ¿Ok? Vamos a continuar aquí de este lado. Ahora, nosotros podemos observar algo que yo puedo conseguir para las funciones exponenciales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la función exponencial f de x igual a 2 elevado a la x. Y tengo otra función g de x que es igual a 1 más 2 elevado a la x. Observen de que esta expresión que está aquí es idéntica a esta, pero yo le estoy sumando 1. A eso es lo que nosotros vamos a llamar un tipo de traslación. Y nosotros, para poder observar ese tipo de traslación, lo podemos hacer en una hoja de GeoGebra. Por ejemplo, ya sabemos, voy a borrar este y voy a borrar este. Ya sabemos que aquí tengo la función que es esta, ya va, que es esta que está aquí. ¿Ok? Ahora yo voy a tomar la misma función, el f de x, y le voy a sumar un 1. Es decir, yo puedo escribir aquí f entre paréntesis x y yo le sumo 1. Fíjense que si yo le sumo 1 a la expresión, se está desplazando la función hacia arriba. ¿Qué indica esto? Que cuando yo le sumo a la función un número, ella se está desplazando hacia arriba. Pero en cambio, si yo a la función f de x, en vez de sumarle, yo le estoy restando 1, la función se desplaza hacia abajo, fíjense. Entonces, voy a tomar cada una de estas expresiones para indicar. Esta que está aquí es la función que tengo acá. Ya la vamos a señalar. Y esta que está aquí es la verde. Y esta que está aquí es la color naranja. Ya va. Esta es la color naranja. Vamos a señalarla con algunos vectores. Por ejemplo, esta que está aquí es la verde. Esta que está aquí es la color morada. Y esta que está aquí es la color naranja. Ya va. Por supuesto que nosotros tenemos que quitarle, vamos a muchas cosas aquí, vamos a quitar etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible. Lo que le estoy quitando son las letricas para que no me moleste a la gráfica. Aquí etiqueta visible, etiqueta visible. Inclusive, si ustedes quieren quitar los puntos, ustedes también pueden quitar los puntos, pero ahí no es necesario. Entonces, vamos a pegar aquí para ir señalando entonces. Vamos a recortarla un poquito, como siempre. Y la vamos a poner por aquí. Y aquí podemos ver cómo se están dando las traslaciones. Recuerden que cuando yo tengo que le estoy sumando, la traslación hacia arriba. Y si le estoy restando, la traslación es hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si la función se comporta de otra manera, jóvenes? Por ejemplo, resulta que yo tengo aquí, ahora, en este ejemplo,
de que la función f de x igual a 2 elevado a la x, yo la voy a cambiar ahora por la función g de x que va a ser igual a menos 2 elevado a la x. Fíjense que aquí yo no la estoy sumando ni restando, sino que simplemente la base la estoy colocando diferente. Si eso es así, nosotros nos vamos a apoyar nuevamente. Voy a decirle que voy a borrar aquí una cantidad de términos que no nos hace falta. O simplemente vamos a decirle que me dé uno nuevo para poder graficar allí. Entonces aquí grafico la función que en un inicio habíamos tenido nosotros como 2 elevado a la x, que es esta que está aquí. Ahora voy a escribir aquí menos 2 elevado a la x. Si ustedes pueden ver, voy a colocar esta en otro color que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, en un azul más fuerte. Y esta que está aquí la voy a poner en otro color. Y la vamos a poner roja. Entonces fíjense que aquí tengo la función esta. Y aquí abajo tengo la función esta. ¿Qué indica esto? Que cuando yo le coloco el signo negativo, la función se está comparando de otra manera. ¿Ok? En la misma expresión nosotros podemos tener otro comportamiento, porque puedo tener 2 elevado a la x, pero ahora el x yo le resto 1. Y si nosotros vemos, ahora yo tengo otro tipo de función por acá, que es esta que está aquí. Entonces aquí tengo 3 comportamientos diferentes de acuerdo a los signos que yo les esté colocando. Algunos de ustedes dirán, profesor, en una prueba, ¿a nosotros qué nos tocaría? A nosotros nos tocaría en todo caso aquí, si yo les pido que ustedes me hagan una gráfica y un análisis, que me lo hagan aquí. Para poder descargarlo, ustedes simplemente se van aquí. Le dicen aquí descargar. Y después aquí le dicen descargar como una imagen PNG, para que ustedes la puedan pegar o adjuntar en lo que yo les estoy pidiendo. O si ustedes prefieren pegarlo como un documento PDF, también lo pueden hacer aquí. Yo los invito para que ustedes practiquen esta parte que está en esta relación. ¿Ok? Ya después de haber visto la función exponencial, ¿ok? Vamos a ver una aplicación. Para eso voy a tomar aquí, voy a separar un momentico aquí. Y voy a separar aquí. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la parte que se llama el interés compuesto. Y esa parte de interés compuesto es muy referencial en los bancos, ¿no? El interés compuesto se calcula por medio de una fórmula. Entonces uno puede decir, tiene por fórmula A entre paréntesis T, y ya voy a explicar de qué se trata todo eso, P que multiplica a 1 más R sobre N, todo eso elevado a la N que multiplica a T. Esto que está aquí va a representar para nosotros la fórmula para calcular el interés compuesto. Ahora, ¿qué representa A aplicado a T? Eso significa la cantidad después de T en tiempo, años. ¿Ok? Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si yo quiero cambiar eso a días? También se puede cambiar. Pero el referencial que se utiliza para el interés compuesto estará dado en T por año. Esto se utiliza mucho para calcular los porcentajes de ganancias en los bancos. P. P para nosotros va a ser como la cantidad de dinero que en algunas partes se le llama
principal. Es decir, por eso el P que está acá. Después tengo el R. El R es la tasa de interés. Es decir, son como uno quien dice las ganancias, el porcentaje de ganancia. N va a ser para nosotros el número de veces que el interés se capitaliza. ¿Ok? Es decir, lo que va sumando. Y T va a ser para nosotros el número de años de la inversión. Ya teniendo eso claro, vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué tiene que ver el interés compuesto con la exponencial? Que aquí, esto que tengo yo, es un exponente y una aplicación de la función exponencial en el cálculo del interés compuesto. Entonces vamos a hacer un ejemplo completo. Vamos a suponer que hay un problema que dice una suma de 1.000 pesos se invierte en un banco a una tasa, perdón, tasa con S, no es tasa de tomar, a una tasa de interés de el 12% al año. ¿Ok? Es decir, yo tengo 1.000 pesos, se le aplica cuando pasa el año el 12% y me dan la ganancia. ¿Ok? Encontrar las cantidades de dinero después de 3 años si el interés se capitaliza anual, es decir, cada año, de manera semestral, es decir, cada 6 meses, de manera trimestral, cada 3 meses, y mensual, es decir, cada mes, y también y a diario. Entonces, vamos a ver de qué se trata este ejemplo de cálculo de interés con una aplicación exponencial. Recuerden que nosotros vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Vamos a colocar por acá solución. Recuerden que para mí P va a ser igual a los 1.000 pesos. ¿Ok? Estos que están acá. Que R va a ser el interés, el 12%. Pero recuerden que el 12% se puede escribir como 12 entre 100. Es decir, que en realidad R aquí lo tengo que escribir como 0,12. Y finalmente, el tiempo, que dice el problema aquí,
en 3 años. Entonces aquí tengo la cantidad de dinero, la tasa de interés y el tiempo. Observen que si la tasa de interés se la están dando en porcentaje, ustedes la tienen que convertir. ¿Cómo? Dividiendo por 100. Ya teniendo esos elementos, nosotros vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí vamos a utilizar lo que nosotros vamos a llamar la capitalización. Después aquí vamos a colocar el número. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Recuerden que N, aquí está, N es el número de veces que el interés se capitaliza. Ya van a ver. Y aquí es la cantidad después de 3 años. Entonces, en la capitalización lo voy a hacer en otro color. Vamos a hacerlo en azul. Primero lo vamos a hacer anual. Entonces, el número de veces es 1. Quiere decir que aquí cuando yo voy a hacer este cálculo, P es 1000, que es el valor que va aquí. 1000. Luego abro un paréntesis y digo 1 más, fíjense, 1 más R dividido por N. Pero R, nosotros dijimos que es 0,12 dividido entre R, que es 3. Y todo eso elevado a la N por T. ¿Cuánto vale N? Un año. ¿Y T cuánto vale? 3. Si yo hago el cálculo de todo esto, el resultado son 1.404,93 pesos. Hay que sacar las cuentas de esto. Ahora sacamos uno para que vean el modelo. Si yo en vez de trabajar con anual, yo voy ahora a semestral. Y ustedes dicen, ¿por qué semestral? Ah, bueno, porque primero se pidió anual, que es este, y ahora semestral. ¿Ok? Semestral son 2 semestres. Entonces uno dice, es 1000 que multiplica a 1 más el porcentaje de la tasa, que es 0,12, dividido, perdón, aquí no era 3, aquí es, disculpen acá, jóvenes, aquí era un año. Pues recuerden que aquí, miren, aquí es el N, y este N coincide con este N coincide con este. Como estoy en semestral ahora, aquí ahora este N es número 2. Todo esto elevado a la 2 que multiplica a 3. ¿Qué es 3 para nosotros? Los 3 años, no lo olviden. Eso me da como resultado 1.418,52 pesos. No tengo más espacio, tomo otra hojita aquí y continuamos aquí abajo. Anual, semestral, ahora trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. ¿Por qué? Porque si yo divido 12 entre 3 me da 4. Quiere decir que aquí el resultado es 1000 por 1 más la tasa, que es 0,12, todo dividido entre 4, elevado a la 4 multiplicado por 3. ¿Y el resultado cuánto me da? 1.425,76 pesos. Anual, semestral, trimestral, ahora es mensual. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Calculamos 1000 por 1 más 0,12 sobre 12 elevado a la 12 por 3. Y el resultado es 1.430,76
77. Finalmente tengo diario. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Coloco 1000, coloco 1, coloco la tasa, coloco el número que es 365 días, elevo a la 365, multiplico por 3, que es el número de años, y me da 1433,24 pesos. No me alcanza acá. Entonces uno pudiera decir, bueno, si yo tengo 1000 pesos al 12% anual y yo lo voy a guardar durante 3 años, si a mí me calculan la capitalización anual, los 1000 pesos, cuando han pasado los 3 años, se transforman en 1404. Es decir, que las ganancias son 400 pesos, 404 pesos. Pero si a mí me lo calculan semestral, son 418 pesos. Y así sucesivamente. Es decir, que si a mí me calculan el porcentaje diario, yo me voy a ganar por los 1000 pesos en 3 años 433,24 pesos. Y esa es la forma de calcular el interés compuesto. ¿Ok? Esta es una aplicación. Vamos con otro ejemplo que tenga que ver con aplicaciones de este tipo. Vamos a suponer que ahora yo quiero calcular un ejemplo con algo que se llama rendimiento anual. Entonces hay un problema que dice encontrar el rendimiento anual para una inversión que gana un interés anual al 6%, que se capitaliza a diario. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a colocar por aquí solución. Entonces ustedes dicen, bueno, resulta que la fórmula que yo tengo que aplicar dice que A es igual a P, que multiplica a 1 más la tasa de interés dividido entre N. Todo eso multiplicado por N, que multiplica a R. Entonces, esa es la fórmula que nosotros tenemos por acá. Vean. R sobre N, N por T. Uno diría, bueno, profesor, ¿cómo tendría yo que escribir esto? Ya saben que el 6% que yo tengo aquí, lo divido entre 100, eso me da 0,06. Ese va a ser el valor de R que yo voy a utilizar en esa expresión. El valor de P, no me dicen, simplemente que es una inversión. P es la cantidad de dinero.
Y n, como estamos hablando de un año, esto lo podemos describir como el año que tiene 365 días. ¿Por qué? Porque aquí dice el problema, rendimiento de tipo anual, pero que se está capitalizando diariamente. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo calcular esta expresión? Resulta que si yo describo a P como A que multiplica a 1 más 0,06 dividido entre 365, y todo esto elevado a la n por r, fíjense que aquí está, perdón, n por t, perdón, n por t, aquí sería 365, que sería el año que yo tengo en tiempo. Este valor que está aquí yo lo puedo calcular. Quiere decir que P va a ser para nosotros A que multiplica a toda esta expresión. Perdón, escribí mal esto aquí. Este es A y este es P. No sé por qué lo escribí al revés. Recuerden que la fórmula está dada aquí arriba, AP. Entonces aquí tengo A y aquí P. Aquí A y aquí P. Todo este valor que está aquí me está dando P que está multiplicando una expresión que está aquí. Si yo divido esto entre esto, le sumo 1 y le elevo a esta expresión, el resultado que me da aquí es 1.06183. ¿Ok? Es decir, este valor que tengo yo aquí. Entonces uno pudiera decir que de esto que tengo yo acá, yo puedo conseguir una fórmula para determinar el interés simple. Y esa fórmula para nosotros va a ser que A va a ser igual a P que multiplica a 1, y como esta expresión se hace muy pequeña, simplemente multiplicarlo por R. ¿Ok? Recuerden de que en todo caso aquí, como yo tengo que el 1 más R que está aquí, este, es igual a este valor que me dio aquí. Entonces yo puedo decir que esto aquí es igual, lo voy a escribir 1,06183. Entonces de aquí yo puedo despejar R. Quiere decir que R va a ser igual a 1,06183 restándole 1. Finalmente me queda que R va a ser igual a 0,06183. Y si yo no lo escribo de esta manera, sino que yo lo multiplico, en vez de dividirlo, lo multiplico por 100, entonces el resultado va a ser 6,126,183 pesos. Y este va a ser el resultado final de lo que me está pidiendo el problema acá, que dice encontrar el rendimiento anual. ¿Qué indica esto? Que si yo invierto cierto dinero en un año a una tasa de un 6%,
en un año, esa cantidad me va a generar a mí, sobre la base, sobre el rendimiento porcentual, 6,183 pesos. ¿Ok? Ok, estas serían dos especies de aplicaciones que tenemos nosotros sobre la base de lo que es el interés compuesto, que es esta fórmula, donde indudablemente aquí se está utilizando una expresión acá, que es una exponencial, y aquí un ejemplo más de rendimiento, donde se sigue utilizando la exponencial. Pero en este problema, no me están dando la cantidad que yo estoy invirtiendo, sino que yo estoy tratando de establecer ciertas condiciones para calcular el rendimiento. Todos los ejercicios de esta parte se hacen de esa misma manera. Se establece el porcentaje, se establece el tiempo, se establece la expresión de arriba. Ya sabemos que esto vale 1 más R. Como R es el rendimiento, yo lo despejo. Y aquí tengo la cantidad específica con la cual yo voy a trabajar. Ok, vamos a continuar entonces en esta parte. Preguntas al respecto. Bueno, ¿Profe? sí, cómo no. Entonces, los 6.183 pesos es lo que al final se ganó. O sea, Este es el rendimiento, el 6, sí. ya. Sí, Gracias es por decir, eso. porque fíjese una cosa, aquí dice, encontrar el rendimiento anual para una inversión que gane un interés al 6% si se capitaliza a diario. Por supuesto, que como yo lo voy a calcular en porcentaje, recuerden que cuando yo tengo un porcentaje, yo tengo que dividir por 100. Pero aquí yo tengo, al multiplicar por 100, eso me da que el rendimiento anual de la inversión va a ser este valor que yo tengo acá. Déjenme ver si consigo algunos ejemplos aquí para ponérselos de una vez, ¿ok? $309. Yo no sé si por fin yo le subí el libro a jóvenes. ¿Ustedes recuerdan si yo le subí ya el libro? Sí, profe, está en la página. Ah, ok. Entonces, aquí hay, fíjense, ¿no? Déjenme buscar ejercicios de esta parte para que vean. Entonces, aquí hay ejercicios que me gustaría que ustedes hicieran. Vamos a buscar la página aquí. Aquí se ve muy pequeño, además. Déjenme ponerlo en 100. Ahí es que, miren una cosa, trace la gráfica de la función haciendo una tabla de valores y use la calculadora si es necesario. Estos son ejercicios para que ustedes practiquen, lo pueden hacer a mano y utilizando el GeoGebra. Aquí hay otros ejercicios, me gustaría que ustedes se pusieran a trabajarlo. Y aquí hay ejercicios, miren, de interés compuesto, miren. Y aquí hay ejercicios de rendimiento porcentual anual. Entonces sería bueno que ustedes, aquí hay ejercicios de interés compuesto, miren, para que ustedes se pongan a llenar las tablas. Vamos ahora a la parte de la función exponencial natural. ¿Qué es esto? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y de qué trata eso de la función exponencial natural? Función exponencial natural. Bueno, resulta, jóvenes,
que la función exponencial natural tiene una forma. Entonces, déjenme colocarlo aquí. Es de la forma f de x igual a e elevado a la x. Resulta de que este valor que tengo yo aquí, ¿ok?, va a ser nuestra base. Y ese valor que yo tengo aquí tiene un valor constante porque resulta que el número e, vamos a verlo así, e pertenece al conjunto de los números reales. Se define como un número trascendente. ¿Ok? Y tiene un valor. El valor de e es 2,71, 82, 81, 82, 84, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque no tiene fracción generatriz. Si uno quiere ver más numeritos de esto, lo único que hace uno es que busca una calculadora y busca el número e que está localizado acá, ¿lo ven? Uno escribe e, si está elevado a la 0, indudablemente de que le va a dar 1. Pero si uno escribe esto y escribe el valor, aquí fíjense ustedes que le está dando este valor que es 2,71, 82, 81 y aquí esto sigue puntos suspensivos. Es igual que si ustedes se van aquí a la parte de GeoGebra y ustedes van a escribir aquí la entrada del número e, el número e está descrito aquí. Y si ustedes ven, aquí me está dando una constante. Lo que pasa es que él la aproxima aquí a 2,72. Entonces, para nosotros, el e tiene este valor, que también se llama el número de Euler. Euler es un matemático francés que hizo el desarrollo de esta expresión. Entonces, para nosotros, la función exponencial natural va a ser esta que está acá. Recordando siempre que el e va a ser mayor que el número 2, pero menor que 3. Y esto es una condición que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a hacer gráficas de funciones exponenciales. Si nosotros vamos a hacer la gráfica de la función exponencial, vamos a comparar para que ustedes vean. Yo voy a quitar aquí esto. Y voy a escribir aquí, por ejemplo, 2 elevado a la x. 2 elevado a la x. Fíjense que en todo caso aquí la gráfica me está dando la gráfica verde que tengo acá. Si yo ahora escribo 3 elevado a la x, me da la gráfica roja que tengo acá. Pero resulta que e, como nosotros vimos ahora, es un valor que está entre 2 y 3. Quiere decir que si yo tengo ahora e elevado a la x, fíjense que el valor de la función e a la x está entre, miren, exactamente entre el rojo y el verde. Más pegadito al rojo para esta parte, pero si nosotros vemos la parte de abajo, miren, el azul está más pegadito al rojo ahora por la parte de abajo. E indudablemente existe una intersección aquí, que ustedes pueden ver. Yo puedo decirle aquí que me dé puntos especiales y me da el punto C. Yo puedo decir que me dé puntos especiales y me da el punto C y el punto F. Pero el punto C, miren, es 0,1 y el punto F es 0,1. Quiere decir que cada uno de ellos se está intersectando en este valor. Este es el comportamiento de la función exponencial. ¿Ok? Entonces uno pudiera decir, bueno, quiere decir que si yo voy a graficar aquí la función e para nosotros, vamos a utilizar aquí un vector, va a ser la que es en azul. Vamos a quitar esta etiqueta, vamos a quitar esta etiqueta y vamos a quitar esta etiqueta. Y ahora lo voy a copiar y lo vamos a pegar allá para que lo tengamos como un referencial. Pero vamos a ponerlo más chiquitito. Y aquí tenemos la forma de describir
a nuestra función exponencial. ¿Ok? Ahora, para hacer la gráfica, recuerden, solo voy a hacer unas cuentas por acá. Resulta que si ustedes quieren hacer la gráfica a mano, ustedes dicen f de x igual e elevado a la x. Recuerden de que y es igual a e elevado a la x. Cuando yo voy a colocar valores de x aquí, aquí voy a colocar valores de y. Entonces yo puedo formar una tabla. Porque, por ejemplo, si yo voy a sustituir 0 aquí, es como si yo sustituyera 0 aquí y me queda, vamos a hacerlo por aquí. F de 0 es igual a e a la 0 y eso es 1, me queda 1. Con estos dos yo formo mi primer par ordenado que es el 0, 1. Después yo puedo utilizar el 1. Al sustituir 1, f de 1 es e elevado a la 1 y eso es e. Quiere decir que el segundo valor aquí que yo grafico es 1, e. Puedo sustituir f de menos 1 y eso es e elevado a la menos 1, 1 sobre e. Quiere decir que el último valor aquí, menos 1, esto es 1 sobre e, y aquí obtengo el punto 1, e a la menos 1, o si ustedes prefieren, 1 sobre e. Esto va a ser en el eje x y esto en el eje y, y esos son los valores que a mí me dan aquí en la función. Vamos a ver una aplicación de la función exponencial. Por ejemplo, una enfermedad, que ahorita está de moda el virus, una enfermedad infecciosa se propaga en una ciudad de, vamos a colocar el mismo valor, 10.000 habitantes. Después de un tiempo de días, el número de personas infectadas se modela por medio de la función dos puntos b de t, como si fuera un virus, el número de personas que viven en la ciudad, sobre 5, que es una constante, por 1245, que es otra constante, por e elevado a la menos 0,97t. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y esta fórmula de dónde sale? Bueno, estas son fórmulas que la gente, los matemáticos calculan para poder calcular la cantidad de personas en función del tiempo. Fíjense que aquí es una constante, que es el número de habitantes. Aquí es un 5, que es una constante. Aquí es 1245, que es otra constante. El número e, que es una constante, elevado a esto multiplicado por el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si el tiempo es igual a 0? Si el tiempo es igual a 0, yo puedo sustituir y decir que b de 0 en esta expresión es 10.000 dividido entre 5 más 1245 por e. Como esto es 0, 0 por esto es 0, me queda e a la 0. Si yo hago este cálculo, aquí me queda que esto es 10.000 dividido entre 5 más 1245. Quiere decir que b de 0 es igual, vamos a hacer este cálculo.
Vamos a borrar esto. Resulta que en el denominador, si ustedes ven aquí, en el denominador yo tengo 5 más 1245. ¿Por qué? Porque E a la 0 es 1. Entonces yo tengo acá 5 y le voy a sumar 1245. Lo voy a igualar. Perdón, ¿de qué pasó aquí? Ah, lo dividí, disculpen. Vamos a borrar todo esto. 5 y le voy a sumar 1245. El resultado que me da, le sumé 0, es 1250 y se acabó. Sería 10.000 entre 1250. Ya va. Ah, ya. No, ya. Que es que aquí tiene activado algo que no. Ya va. Vamos a borrar todo esto porque hay un residuo acá en la calculadora y no me estaba dando los cálculos como es. Resulta que cuando yo sumo 5 más 1245, eso me da 1250. Entonces yo tengo 10.000, 1, 2, 3, y eso lo voy a dividir entre 1250. El resultado me da 8. ¿Qué representa ese 8 para mí aquí? ¿Mm? Eso significa que inicialmente en el tiempo 0 hay 8 personas infectadas. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y esto se puede aplicar para la situación del virus que estamos pasando en este momento? No, porque resulta de que cada virus tiene una fórmula de propagación. Entonces, para eso se utilizan estándares matemáticos para hacer esos cálculos. Pero esto es un modelo de aplicación para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas se infectaron en 5 días, yo digo, B, se lo aplico a 5, eso me da como resultado aquí 10.000, dividido entre 5 más 1245 por E elevado, y aquí dice menos 0,97 por 5. Entonces digo acá, menos 0,97 por 5. Indudablemente que yo tendría que sacar estas cuentas, pero para sacar esas cuentas nosotros vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a borrar aquí. Entonces yo tengo primero que el número E, que va a estar elevado a la menos, ya va. Vamos a escribir primero el valor. Yo creo que nos sale mejor trabajar en GeoGebra. Sí, vamos a trabajar en GeoGebra. Vamos a borrar aquí. Esto puede utilizarse como una calculadora. Entonces yo tengo aquí el número E y lo voy a elevar a la menos 0,97 y lo multiplico por 5. El resultado que me da es 0,01. Ese valor que tengo aquí lo voy a multiplicar por 1245. Y eso me da 975. Pero ese 975 yo le voy a sumar 5. Y el resultado que me da es 14,75. Quiere decir que 10.000, 1, 2, 3, lo voy a dividir entre 14,75. Y si ustedes pueden ver aquí, el resultado que me da son 600,77,77. Es decir, perdón, sería
que D de 5 es 600, perdón, 600, ya que lo perdí, 677,97. Y eso se puede aproximar a que el número de personas infectadas después de 5 días es 678 personas. Y esa es la forma en que uno calcula las personas infectadas. Entonces tenemos dos ejercicios de aplicación. ¿Ok? Si lo vamos a aplicar ahora a una parte de interés capitalizado, como otro ejemplo que se aplica acá, vamos a colocar un ejemplo. Dice así, calcular el interés capitalizado, continuamente después de 3 años si se invierten $1,000 a una tasa de interés de 12%. Tomemos otra hoja en la pantalla. 12%, por supuesto, por un año, ¿no? ¿Ok? Capitalizado continuamente. Ustedes dicen, profe, ¿y qué fórmula se utiliza en la parte de capitalización continua? Bueno, en la parte de capitalización continua es A aplicado al tiempo, que es P, que es la cantidad de dinero, multiplicado por E elevado a la R, que es la tasa de interés, por el tiempo. Esta representa la fórmula de la capitalización anual continua. Entonces uno dice, bueno, yo sé que en este problema P son los $10,000. También me dicen que la tasa de interés es 12%, esta que está aquí. Pero recuerden que el 12% yo lo tengo que dividir entre 100 para que me dé 0,12, que es el valor del R que yo voy a utilizar. Es decir, que R aquí es 0,12. Entonces ya tengo los pesos, ya tengo el R, y lo que me falta es el tiempo. El tiempo me dice aquí el problema que es después de 3 años. Entonces el tiempo aquí son 3 años. Si yo voy a utilizar esta fórmula que yo tengo acá, ¿cierto? Esta. Ya va. Bueno, la vuelvo a escribir abajo y ya está. Si yo voy a utilizar esa fórmula, nosotros sabemos que la fórmula está diciendo que A en el tiempo va a ser igual a la cantidad de dinero por E, que es el número de Euler, elevado a la RT. Entonces, decimos A aplicado en 3 años, lo voy a escribir todo, va a ser igual a P, que es los $1,000, perdón, ¿cuánto era? $10,000. Los $10,000, todo eso multiplicado por E, pero E va a estar, vamos a hacerlo abajo porque no se está viendo bien. Vamos a recortar esto aquí. Vamos a poner aquí, para escribirlo bien. Entonces son los $10,000 multiplicado por E elevado a la R.
pero ya sabemos que R aquí es la tasa de interés, que es 0,12. Entonces digo acá 0,12 que multiplica al tiempo, y el tiempo son 3 años. Estos no hay que colocarlo, pero lo estoy colocando aquí como una referencia. Quiere decir que finalmente A, voy a quitar los años y voy a escribir 3, es lo mismo que 10.000, voy a quitar los pesos, E elevado a la 0,12, multiplicado, voy a quitar años y voy a escribir 3. Si yo hago los cálculos de esto, al multiplicar 3 por esto, me queda que es 10.000 por E elevado a la 0,36. Y eso aproximadamente me da como resultado a mí 1.433,3 pesos. ¿Ok? 1.433 pesos. Ya. Todos los ejercicios de esa parte obedecen a... Ajá. Es que puso 10.000 pesos y en el escrito del ejercicio puso que eran 1.000. A ver. Ah, entonces vamos a poner otro cero aquí. Listo. Bueno, fíjense una cosa. Entonces serían 1.433 pesos de ganancia por año. O por los 3 años. Por los 3 años. Por los 3 años. Listo. Sí, profe. Fíjense una cosa. Voy a escribir una ecuación acá. Esto no tiene nada que ver con esto. Voy a escribirla en verde para que la vamos interpretando. Resulta que esta ecuación que está aquí es otra ecuación donde se está utilizando el número e, el exponencial. Ustedes dirán, profesor, ¿y este valor de dónde sale? Es una constante que se utiliza. Y este valor es otra constante que se utiliza. Y este valor es otra constante que se utiliza. Y este valor es otra constante que se utiliza. Aquí falta un menos, que no se ve bien, aquí es menos. Entonces, ¿qué calcula esta expresión? Esto que está aquí. Esto calcula la tasa de crecimiento de la población mundial. Es decir, que si yo, por ejemplo, nosotros, ¿cuántos habitantes somos ahorita en el mundo? 7.000 millones. Entonces, si ustedes colocan 7.000 millones y yo quiero saber dentro de 3 años cuántas personas habrán, entonces aquí el T yo lo cambio por 3 y me va a dar el resultado de cuántas personas van a haber a nivel mundial. Pero esta es una ecuación que calcula la tasa de crecimiento anual. ¿Ok? Entonces esas son aplicaciones que se toman de la función exponencial. Por ejemplo, la cicatrización de una herida obedece a una exponencial. La forma en que las abejas producen miel obedece a una función exponencial. Y cada una de ellas tiene una fórmula, donde involucran o al número e o a cualquier base que sea positiva o negativa, de acuerdo al caso. Bueno, ya teniendo claro de que nosotros tenemos funciones de la forma f de x igual a la x y f de x igual a e a la x, podemos concluir que esta función que está aquí y esta función que está acá son funciones exponenciales. Aquí la base, sabemos que debe ser un número a distinto de 0 y que a tiene que ser mayor que, distinto de 0 y mayor que 1. Así era la expresión al principio, déjenme revisar a ver aquí.
Mayor que 0 y distinto de 1. ¿Ok? Entonces al revés. Aquí. Mayor que 0, pero A tiene que ser distinto de 1. Con esto nosotros conseguíamos una conclusión, porque si nosotros nos vamos a la recta real y yo la identifico y yo digo que aquí está el 0 y me dice que toma todos los valores que están para acá, el comportamiento de esta exponencial se está dando en este resultado. Pero resulta que si yo ubico por acá, por ejemplo, el número 1, el comportamiento que tiene la función aquí es distinto. Porque en todo caso, cuando esto es positivo, recuerden que la función iba hacia arriba. Pero cuando los valores están entre 0 y 1, la función iba hacia abajo. Ahora, en el caso de la función exponencial, aquí el e es un valor que está un poco más acá, porque habíamos dicho nosotros que era una aproximación de 2.70 y algo, quiere decir que está más acá a la derecha. Y el comportamiento era más o menos igual. Entonces, como ya nosotros tenemos definida la función exponencial y la función exponencial natural, ahora vamos a definir nosotros una función que se llama la función logarítmica. ¿Ok? Logarítmica. Y la subrayamos. Resulta que la función logarítmica y la función exponencial guardan mucha relación. Entonces vamos acá a lo que es la definición. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Sea A un número que pertenece a los enteros positivos. Y por supuesto, A vamos a decir que es distinto de 1. La función logarítmica con base A, vamos a escribir mejor esta base, con base A se denota y define como 2 puntos. Logaritmo en base A aplicado a X igual a Y, si y solo si A elevado a la Y es igual a X. Y esto es como quien dice la propiedad más importante del logaritmo. Fíjense, logaritmo en base A aplicado a X igual a Y. Se cumple si y solo si para los dos lados la base del logaritmo elevada a su resultado es igual al valor aplicado. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Recuerden que aquí A para nosotros va a ser la base. ¿Ok? A va a ser para nosotros la base del logaritmo. Y aquí el I va a ser el resultado. Pero en todo caso este I con este I va a ser para nosotros el exponente. Aquí el resultado, pero es el mismo valor del exponente. Entonces guardan estrecha relación. Porque, por ejemplo, si yo digo logaritmo en base 10 aplicado a, vamos a ver, a 100.000 igual a 5, eso se debe cumplir si y solo si 10, que es este, elevado a la 5 es igual a 100.000. Y aquí 10 elevado a la 10, es decir, es 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y si ustedes lo ven como notación científica,
Yo lo puedo escribir como 1 que multiplica 10 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5. Y 1 por 10 a la 5 es 10 a la 5, que es esta expresión que yo tengo aquí. Si yo, por ejemplo, ahora yo tengo el logaritmo en base 2 aplicado a 8 y digo que esto es 3, eso se debe cumplir si y solo si la base, que es esta que está aquí, elevado a la 3, me da como resultado este que está aquí, es igual a 8. Y eso es cierto, porque 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, y eso es 8. Y 8 igual a 8. Y esa es la relación que se presenta en una expresión como esta. Supongamos que yo ahora tengo logaritmo en base 2 aplicado a 1 sobre 8. Y digo que esto es menos 3. Eso se cumple si y solo si el 2, que es este, elevado a la menos 3, que es este, debe ser igual a 1 sobre 8. Lo cual es cierto, porque 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 3. Y cuando yo tengo 1 sobre 2 a la 3 es 1, 2 por 2 por 2, y eso es 1 sobre 8. Y 1 sobre 8 es igual a 1 sobre 8. Y esa es la forma en la cual uno establece la relación que hay entre la función logaritmo y la función exponencial. Bueno, vamos con algunas propiedades. Lo subrayamos. En las propiedades tenemos, puede decirse que la primera, el logaritmo en base a aplicado a 1 es igual a 0. ¿Ok? Esto tiene una explicación. Esta es la propiedad. Cada vez que yo le aplique el logaritmo a 1 me da 0. La demostración de esto es porque a, que es este, elevado a la 0 es igual a 1. Pero no hay que escribirlo, sino que vamos a considerar este tipo de propiedad. Segundo, disculpen el color. Si yo tengo el logaritmo en base a A y se lo aplico a A, eso es 1. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base raíz de 3 aplicado a raíz de 3, eso es 1. ¿Por qué? Porque aquí la base está coincidiendo con el valor aplicado. Y cada vez que se hace eso, eso me da la unidad. Tercera propiedad. Si yo tengo el logaritmo en base a de a a la x, eso siempre para nosotros es x. Por supuesto de que lo que a mí me interesa es que ustedes vean esto y esto. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo acá el logaritmo en base 12 aplicado a 12 elevado a la x, el resultado aquí es x. ¿Por qué? Por la propiedad que tengo aquí. Cuarta propiedad. Si yo tengo a elevado al logaritmo en base a de x, eso me da como resultado x. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado al logaritmo en base 5 de y, el resultado aquí es y. ¿Por qué? Porque aquí la base elevado al logaritmo y la base coincide, eso me da y. Ahora vamos a ver cómo son las gráficas de las funciones logarítmicas. ¿Ok? Pero para eso nos vamos a ir a GeoGebra y las colocamos aquí en la parte de abajo. Aquí vamos a analizar y voy a escribir
las gráficas. Si nosotros consideramos una hoja, voy a borrar todo esto. Para nosotros poder escribir aquí la función logaritmo, la tenemos que buscar aquí. Nos vamos aquí al cintillo donde dice f de x. Y si ustedes pueden ver, aquí hay logaritmos de diferentes bases. ¿Ok? Normalmente, las calculadoras lo hacen con base 10. Es decir, que si yo escribo aquí el logaritmo y lo voy a colocar aquí como una entrada, yo tengo que colocar aquí el valor que es la variable x. Y si ustedes ven, aquí me está dando entonces, en todo caso, la expresión de la función logarítmica. La voy a poner en un color un poco más viable. La vamos a colocar en color rojo y en el estilo lo vamos a colocar un poco más grueso. Si nosotros vemos a la función y yo le digo que me dé un valor especial, el valor especial que me está dando aquí es que él corta aquí exactamente en el punto cuando x vale 1. Quiere decir que el logaritmo, cuando toca 1, siempre me da 0. Y aquí yo puedo ver de que esta es la función que nosotros estamos trabajando. Esto va a representar para nosotros la función logarítmica. Ahora, resulta que entre la función logaritmo y la función exponencial existe una equivalencia. Voy a quitar cosas de acá que no me hacen falta. Voy a quitar esta raíz. Voy a quitar esta raíz. Y voy a colocar aquí 10 elevado a la x. Si ustedes ven, parece que esta función y esta, miren, son simétricas. Y la respuesta es sí. Vamos a colocar este en otro color. Y vamos a aumentar su estilo. Y resulta que ahora cuando yo veo acá, que no me la está tomando, esta va a ser la función logarítmica y esta va a ser la función exponencial. Observen aquí, logaritmo en base 10 de x y aquí 10 elevado a la x. Es decir, que la función logaritmo y la función exponencial poseen una inversa. Y su inversa es precisamente y igual a x. Esta va a ser la simetría de ellas dos. Entonces, esta es una forma de ver cómo es la gráfica de una función. Vamos a pegarla. Y vamos a recortarla. Oh, no me recortó. Vamos a... Recuerden que aquí lo que les estoy diciendo yo a ustedes es que esta es la función logarítmica y esta es la función exponencial. ¿Ok? En una gráfica se pueden graficar varias funciones logarítmicas para que uno las vea. Por ejemplo, voy a quitar la exponencial. Y voy a colocar aquí otra. Por ejemplo, voy a colocar aquí logaritmo en base 10, en base 5. Y escribo, me voy a la función, escribo logaritmo. Y si ustedes pueden ver, yo puedo cambiar aquí la base y colocar base 5. Y aquí colocar x. Si ustedes ven, perdón, aquí es la x. Y este aquí de afuera lo quitamos. Si ustedes pueden ver, aquí me da otra gráfica. La vamos a aumentar.
Y aquí tengo la gráfica de otra función. Que yo quiero cambiar la base, le voy a colocar ahora base 2. Entonces escribo función, la base, le pongo el número, le pongo la base 2. Y en el paréntesis yo escribo la variable x. Como pueden ver, me está dando otra aquí. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle color verde. Y en el estilo un poco más grueso. Y fíjense que me están dando 3 funciones. ¿Qué características tienen estas expresiones? Que todas ellas están yendo a un punto. Y el punto es el punto 1,0. Que es el punto que yo acabo aquí de dibujar. Yo voy a aumentar ese punto para que quede mayor referenciado. Y le voy a decir que me dé las coordenadas. Simplemente las coordenadas. Si ustedes pueden ver, aquí me está dando las coordenadas que es 1, 0. Quiere decir que la gráfica de este logaritmo, que es logaritmo en base 2, la gráfica de este logaritmo, que es logaritmo en base 5, y la gráfica de este logaritmo, que es en base 10, todas están cortando al eje X en este punto. Y eso hay que tenerlo en consideración. Es decir, que cuando ustedes estén haciendo gráficas de funciones logaritmo, siempre recuerden que la función logaritmo en todo caso todas esas funciones logaritmo cortan en un punto en común. Y ese punto en común para nosotros es este que está aquí, el que tiene coordenadas 1,0. ¿Ok? Bueno, indudablemente que las funciones logarítmicas también se pueden desplazar, ¿no? Para una muestra un botón, solo lo voy a mostrar aquí. Voy a quitar el punto, voy a quitar esta función, voy a quitar esta función, y a esta función que tengo aquí la voy a volver a copiar aquí abajo. Control C, la pongo aquí, Control B, pero ahora le voy a sumar 1. Fíjense que si yo le sumo 1, lo que estoy es trasladándola hacia arriba. Pero si yo, en vez de sumarle 1, yo le resto 1, la estoy trasladando hacia abajo. Fíjense, la que se traslada hacia abajo, yo le resto. Y la que se traslada hacia arriba, mírenla, yo le sumo. ¿Por qué? Porque esta es la original. Trasladada arriba y aquí trasladada abajo. Y eso se pueden apoyar ustedes para hacer esas expresiones. Hay algo importante que nosotros no hemos visto acá, que resulta que para las funciones logarítmicas no trasladadas, el eje Y o la recta X igual a 0 es una asíntota. Y ustedes dirán, ¿qué es una asíntota, profesor? Una recta que no es tocada por la función. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, les voy a explicar con la gráfica. Voy a quitar esta y voy a quitar esta. Si ustedes ven la función acá, ustedes dirían, profesor, aquí va la función, va bajando, 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 y parece que lo toca acá. Y la respuesta es no. Porque si yo voy aumentando, miren, aquí se ve la separación. Jamás va a tocar al eje Y. Quiere decir que el eje Y va a actuar como una asíntota. Es como si yo escribo aquí asíntota, ¿cierto? Entonces dice asíntota objeto. Vamos a ver si acepta la función f. Y aquí me está dando una línea punteadita. Esa línea punteadita va a ser para nosotros lo que nosotros llamamos la asíntota. Para poder visualizarlo, yo simplemente quito los ejes.
Y resulta que esta recta que está acá va a ser la asíntota de la función. Esta es la función, ¿cierto? Y esta es la asíntota. Y eso lo podemos copiar nosotros. Y lo pegamos acá en la parte esta que tengo acá. Vamos a resumirlo un poquito aquí para que se pueda ver bien. Entonces fíjense que aquí se ve claramente de que esta es la gráfica de la función y x igual 0 va a ser su asíntota. ¿Ok? Bueno, fíjense una cosa. Cuando nosotros utilizamos la calculadora, que nosotros buscamos el logaritmo esto es lo que se llama un logaritmo común. Y los logaritmos comunes que están en la calculadora, todos son de base 10. A eso se le llama logaritmo común. Quiere decir que cuando ustedes tienen 5 y ustedes dicen logaritmo, ustedes están calculando el logaritmo de 5 pero en base 10. ¿Ok? Así que cuando vayan a hacer los cálculos para hacer los puntos y ustedes vayan a calcular el logaritmo de un número, si ustedes tienen 9 y van a calcular el logaritmo, el resultado que les da es 0,95, que sería la coordenada en y que ustedes tienen que graficar. Entonces yo les voy a dejar a ustedes por acá varios ejemplos, sobre todo los que están en el libro, pero para que lo hagan ustedes. Es decir, usando una calculadora, determinar los valores y la gráfica de f de x igual al logaritmo de x. Fíjense que aquí en esta expresión que yo tengo acá, ya sabemos que la base es 10. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a llamar logaritmo común. Hay algunos textos que no lo llaman logaritmo común, sino que lo llaman logaritmo vulgar. ¿Ok? Pero me gusta más el logaritmo común, así que vamos a quitar esta palabra que se ve muy fea. Vamos a quedarnos con logaritmo común. Cada vez que hablemos logaritmo común, ya sabemos entonces nosotros que estamos trabajando aquí con la base, que es la base 10. Entonces ustedes van a hacer una tablita y van a decir, bueno, yo voy a escribir por aquí el valor de x y por aquí el valor de f de x. Entonces yo hago una tablita y digo, aquí van a estar los valores de x, aquí van a estar los valores de y. Aquí construimos una tablita lo más derechito posible ustedes. A mí no me está saliendo muy bien. Entonces ustedes comienzan a darle valores aquí. ¿Cuáles valores van a dar? Los valores que acepta la función. Fíjense que si yo voy a hacer la función logaritmo y yo me voy acá y vuelvo a colocar, por ejemplo, los ejes, la función logaritmo no toma valores negativos. ¿Por qué? Porque en el dominio no están definidos los valores negativos. Entonces ustedes tienen que considerar valores que sean mayores que 0. Entonces aquí le van a dar valores mayores que 0. Por ejemplo, por decir algo, 0,001, 0,01, 0,2, 1, 1,2. Y aquí van a calcular los valores. Y después de que ustedes calculan los valores, ustedes hacen un sistema referencial de 2 dimensiones. Colocan el eje Y, colocan el eje X y grafican a la función aquí. ¿Cómo le va a quedar la función? Algo parecido a esto. Entonces ustedes grafican la función con los valores que ustedes consideren correctos. Bueno, vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta acá.